invito a orar al Señor para que podamos partir la sesión del día de hoy. Te damos gracias por este día y queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, Señor, y lleno de verdad con nuestras vidas. Te queremos bendecir, Señor, por la oportunidad que nos das de poder tener vida, Señor. Gracias porque toda dádiva viene de ti. Por tanto, cualquier cosa que podamos celebrar en nuestras vidas, Señor, cualquier cosa que podamos llamar buena, cualquier cosa, Señor, que hayamos disfrutado, viene de tu mano, Señor, y te la agradecemos. Sobre todo, Señor, te agradecemos tu salvación, la oportunidad, Señor, de ser libres de nuestros pecados, de ser perdonados, Señor, de nuestra iniquidad, que tú hayas cubierto con la sangre de Jesucristo nuestra maldad y que nos hayas dado una esperanza nueva. Por eso, Señor, en esta hora te queremos bendecir, queremos alabar, queremos reconocerte como el único y sabio Dios, como el nuestro Dios verdadero, aquel que nos ha adoptado, Señor. Y te agradecemos también porque tú estás sentado en ese trono de esplendor, de majestad, lleno, Señor, de poderío. Tu reino es eterno, Señor. Tu justicia no conoce límites. Tu santidad, Señor, es inaccesible. Y por eso reconocemos, Señor, que tú eres ese Dios trascendente. Pero también celebramos, Señor, que en tu infinita bondad, Señor, y gracia, tú nos hayas acercado a ti, Señor. Gracias porque tú nos has reconocido, nos has llamado por nuestro nombre. Nos has acercado, Señor amado, no solamente a tu presencia, sino que a tu familia nos has dado la bienvenida. Por eso, gracias, Señor, porque el día de hoy celebramos también tu cercanía, Señor, y tu amor. Queremos en esta tarde, Señor, glorificar tu nombre. Queremos pedirte que tú nos bendigas, Señor. Queremos buscar tu rostro, Señor, y entendemos que tu palabra es la verdad y que nuestro corazón necesita escuchar. Señor, en un mundo donde hay tantas ideas, donde hay tantas doctrinas dando vuelta, donde existen tantos argumentos y pensamientos, discursos, Señor, que muchas veces nos aturden, nosotros reconocemos que tu palabra es la verdad. Y por eso en esta hora queremos, Señor, escucharla atentamente. Y queremos pedirte a ti, Espíritu Santo, que tú ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú quieres revelarnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, comprendiendo, Señor, que en nosotros no está la capacidad de entenderte. En nosotros no está la capacidad de transformar nuestros propios corazones. Necesitamos esa obra tuya, Espíritu Santo. Por eso en el nombre de Jesús oramos a ti, Espíritu Santo, para que tú ilumines nuestro interior, para que nuestro corazón, Señor, que muchas veces está desordenado, cuyos afectos muchas veces están desorganizados, cuyos deseos muchas veces están, Señor, dominados por nuestra maldad. Te rogamos que tú, Señor, lo supervises, que tú, Señor amado, penetres ahí en lo más profundo, en lo recóndito, en lo que oscuro, Señor, de nuestro ser, y tú nos ilumines la palabra, Señor. Rogamos sobre todo, Dios, para que no seamos engañados por nosotros mismos y que no nos conformemos simplemente, Señor, con escuchar tu palabra. Que no venga a nosotros un sentido de superioridad o un sentido, Señor, de que hemos hecho bien el trabajo con solo oírte, con solo escucharte. Señor, recuérdanos que bendecido, bienaventurado, que doblemente feliz es aquel que lleva a cabo tu palabra, Señor, aquel que la pone en práctica. Por tanto, oramos a ti, Señor, para que tú nos guardes en esta hora, Señor, de ser simplemente oidores olvidadizos, de simplemente conformarnos con escucharte, pero no oír tu voz y no obedecerla. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú vayas sacando de nuestras mentes y de nuestros corazones todos esos pensamientos o esas ideas erradas con respecto a la vida. Aquellas, Señor, experiencias que nos han ido moldeando, aquellas ideas, Señor, que nos han ido dando forma a nuestro carácter, a nuestros patrones de conducta. Te rogamos que tú, Señor, nos transformes, porque entendemos que el fin de la vida cristiana es ser hechos a la imagen de Jesucristo. Y nosotros en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos sigas moldeando a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo, que tú nos permitas, Señor, crecer para parecernos cada día más a Él, que puedas tú completar la obra, Señor, que un día comenzaste. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha conectado en esta tarde, para que tú hables a su corazón. Oro por aquellos que no se van a conectar, Señor, para que tú los animes, los fortalezcas en lo que estén haciendo y también les des disfrute. Y te rogamos, Señor, que tu palabra pueda llegar cada día, Señor, a cada uno de tus hijos, que tus ovejas puedan crecer, Señor, en tu palabra, que puedan crecer, Señor, para la gloria de tu nombre, para la alabanza de tu nombre y para la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bienvenidos a todos, a todas. Iba a decir a todos, pero no. Vamos a partir entonces el estudio del día de hoy.
Y como saben, estamos en el capítulo 4. La semana pasada estuvimos profundizando en un tema bien interesante, que era el tema de la soberanía de Dios y cómo es que Él, cómo la palabra describe la relación entre Dios y el faraón, este hombre, ¿cierto?, poderoso, este hombre que era jefe de un imperio, que era el principal, ¿cierto?, y quizás probablemente la persona, podríamos decir, más importante de ese reino, cómo Dios se refiere al trato que está haciendo con él. Hoy día vamos a seguir en esa línea, vamos a continuar profundizando en esos versículos, pero vamos a leer el capítulo completo como cada vez para darnos el contexto, para refrescarnos las ideas y para que podamos también de alguna forma práctica glorificar a Dios por su palabra, porque entendemos que es ella la que nos alienta, la que nos transforma y por tanto siempre debe ser una forma, la lectura debe ser parte de nuestro estudio, es una forma de reivindicar y de exaltar la palabra. Vamos a leer en conjunto. Yo no sé si están todos con capacidad de leer, pero ustedes me van levantando la manito, por favor, si es que pueden leer. Los que no, los saltamos nomás. ¿Puedes partir tú, Gisela, leyendo 3 versículos cada uno? ¿Qué estamos Capítulo leyendo? 4 de Éxodo. ¿Perdón? Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Espera. Éxodo. Gracias ahí los que levantaron la mano. Entonces después está la Connie, la Dani. Señales para Moisés, ¿sí? Sí, por favor. Moisés volvió a preguntar. ¿Cuántos capítulos, disculpa? 3 versículos. 3 versículos. Ve. ¿Cuántos versículos? Ya. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella. Hasta ahí llega el capítulo 3. Pero Ya. el ¿Sí? Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Ya. Llega hasta el 5. Sí. ¿Quién levantó la mano, la Connie o la Tere? No sé de quién es esa mano. La Ceci. Ya, ok. Estamos todos levantando la mano. Ya, Tere, ¿puedes leer tú, por favor, 5, 6 y 7? Ya. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dani, ¿puedes seguir tú la lectura, por favor? 8, 9 y 10. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ceci y Enrique, ¿pueden leer 3 ¿Ya? versículos cada uno? Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al mudo, y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita, y el que habla bien, y que aquí él sabrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer.
¿Puedes terminar hasta el 17, por favor? Él hablará a ti, al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual hará las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así la dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Bien, vamos entonces a empezar el análisis de los versículos que quedaron pendientes de la semana pasada. Como saben, capítulo 3 y capítulo 4 son los capítulos donde nosotros podemos ver el llamado de Moisés. Esa es la sección, podríamos decir, en la que estamos ahora estudiando. El libro parte con Israel, ¿cierto?, siendo esclavizado por los egipcios. Luego tenemos a Moisés huyendo, ¿cierto?, de Egipto porque había matado a un egipcio, había matado a uno que estaba golpeando, ¿cierto?, a uno de sus compatriotas. Y han pasado 40 años donde Moisés ha estado cultivando, ¿cierto?, cuidando las ovejas de su suegro. Y en ese momento es cuando Dios le habla. Dios le da su plan, y su plan es también un llamado para su vida, y Dios lo manda a él. Moisés al principio se niega, se ve, ¿cierto?, la lucha con su incredulidad. No obstante, Dios vence sobre las incredulidades de Moisés y termina enviándolo. La semana pasada revisamos los versículos 18 al 21, donde Moisés va, aclara las cosas con su suegro, luego Dios les da las indicaciones, ¿cierto?, de que se vaya, de que se mueva de ahí, porque precisamente ya han muerto en Egipto todos los que estaban esperando matarlo por su crimen. Y ahora tenemos, ¿cierto?, estos versículos 21 y 22, 21, 22 y 23, en las que Dios habla directamente a Moisés y le anticipa qué es lo que va a suceder una vez que él llegue a Egipto y hable con Faraón. La semana pasada leímos el versículo 21 y hablábamos de cómo Dios, ¿cierto?, va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Se acuerdan de eso? Y estuvimos mencionando al respecto cómo es que Dios muestra y despliega su poder soberano. Y hablábamos de este atributo de Dios. Un atributo que para nosotros es un atributo que cuesta entender. La principal razón por la que nos cuesta entender la soberanía de Dios es porque nosotros estamos acostumbrados desde nuestro nacimiento a pensar que nosotros tenemos de alguna forma injerencia en el estilo de vida que nosotros llevamos, en el tipo de pensamiento que tenemos, en el tipo de cosas que queremos hacer, etc. Creemos, y muchas veces tenemos esta suerte como de burbuja de ingenuidad, ¿cierto? Y una creencia de que nosotros tenemos capacidades de control de aquellas cosas que están en realidad lejos de nuestro control. Si tuviésemos nosotros que pensar, ¿cierto?, en nuestro propio cuerpo, hay cosas que podemos controlar de él, pero hay cosas que básicamente no podemos controlar de él. Nuestro dominio, nuestro poderío o nuestra soberanía, si quisiéramos decirlo de alguna forma, es completamente limitada. No obstante, cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia, nos encontramos con la revelación de Dios y nos encontramos con que Dios se autorrevela a sí mismo como un ser que no tiene límites en su poder, como un ser que sostiene el mundo y todo lo que en él habita.
es un ser que es completamente soberano y por tanto completamente poderoso, y sus designios son los que siempre se cumplen. Entonces, este Dios totalmente soberano, que obra redención, es decir, que obra salvación, liberación para su pueblo, es también un Dios que obra para juicio. Entonces acá teníamos un ejemplo de cómo en el versículo 21, cuando Dios le dice a Moisés, tú anda y dile todo lo que yo te he dicho a Faraón, pero él no te va a creer porque yo voy a endurecer su corazón, estamos viendo entonces un atributo de Dios, que es el control sobre incluso quién es salvo y quién es no. Cuando nosotros observamos el versículo 21, y esto es simplemente para refrescar un poco lo que estuvimos revisando la semana pasada, no deberíamos nunca creer que Dios está forzando a Faraón a hacer algo malo. ¿Sí? No es eso lo que está diciendo el pasaje. No es que Dios está obrando en contra de la voluntad de Faraón, sino que Dios no le está dando gracia a Faraón. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no le está dando su misericordia a Faraón. Mientras que a nosotros Dios nos da su gracia manifestada en que Él irrumpe en nuestra vida y que Él nos salva de hasta donde nosotros íbamos, ¿cierto? A la perdición eterna, Dios no va a mostrar esa gracia a Faraón. Eso significa que Dios va a endurecer su corazón. Y tal y como dice Romanos 1, Dios lo va a abandonar a sus propias concupiscencias, es decir, a su propia maldad. Eso que está en el corazón de Faraón ya, esa rebelión que hay en él, ese no reconocer un Dios soberano, único, eso de no voltearse ante Dios, ¿cierto? Y humillarse ante Dios y reconocerlo como soberano, Dios no va a interrumpirlo y lo va a dejar ir, podríamos decir, por su propio camino. Cuando Dios se endurece, no es que Dios está tomando a Faraón y lo está forzando a hacer algo malo, sino que Dios lo está abandonando a sus propios malos deseos, a sus propias malas, podríamos decir, como obras. Y por eso, entonces, es que Dios endurece el corazón. Nosotros no hemos sido endurecidos, pero porque Dios ha salvado nuestro corazón. Es como que Dios nos ha interrumpido, nos ha arrebatado de nuestras malas obras, de nuestro mal corazón. Y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios opera en que Él viene y nos arrebata de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, nos arranca, por decirlo de alguna forma, de nuestro mal corazón. Por otro lado, a Faraón Dios no le va a mostrar esa misericordia. Y Dios dice entonces que Él va a endurecer el corazón. Por tanto, el pueblo no va a ser, entre comillas, dejado ir por Faraón. Eso significa que el pueblo va a abandonar Egipto, pero no porque es voluntad humana. Eso es lo que está diciendo Dios. El pueblo de Israel va a ser salvo de Egipto, pero no porque el faraón haya sido misericordioso, no porque haya sido bondadoso, no porque Faraón va a haber repensado las cosas o se va a haber vuelto a Dios, sino que Dios va a obrar salvación. Por tanto, lo que Dios está diciendo acá implícitamente es, esto, Faraón va a ser un obstáculo, pero yo igual voy a cumplir mi propósito. Entonces, le está diciendo, Moisés, anda, di todo lo que tienes que decir, tranquilo con eso, pero tienes que saber que Faraón no va a dejarlos ir. Yo voy a endurecer su corazón y no los va a dejar ir. Pero eso no significa que el plan de Dios va a fallar. Es como paradójico, ¿cierto? Es como que uno podría decir, el plan de Dios era que Moisés fuera ante Faraón, explicara lo que Dios había dicho, e Israel pudiera salir libremente. Pero Dios tiene otros planes. Planes que implican mucho más que simplemente la venia de Faraón. Lo que Dios quiere hacer es desplegar su poder. Vamos entonces a los versículos 22 y 23. ¿Quién puede leer esos versículos para que analicemos? Yo, Felipe. Ya. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya. En primer lugar, ¿cuáles son podríamos decir como la advertencia que Dios está haciendo acá, o la sentencia que Dios está diciendo? Que Israel es su hijo. Que Israel es su hijo. ¿Y cuál más? Y que si no deja ir a su hijo, él va a matar a su primogénito. Ya. Si se dan cuenta, lo primero que podemos notar acá es que Dios toma un rol paternal en relación a Israel. Sí.
hasta antes de esto, Dios había manifestado, ¿cierto?, a Abraham, a Isaac y a Jacob y les había prometido un pueblo, una descendencia. ¿Se acuerdan, cierto, que Abraham y también Isaac tuvieron problemas, dificultades para tener hijos, pero ahí Dios les dio hijos como contra todo pronóstico, podríamos decir. Incluso la esposa de Jacob también fue estéril. ¿Se acuerdan de Rebeca? También fue estéril. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una familia que es milagrosa y se ha multiplicado, se ha, podríamos decir de alguna forma, ¿cierto?, hecho muy numeroso, se ha cumplido una palabra de Dios. Pero acá vemos otro avance en la revelación que Dios está haciendo de su plan. Y este ya no es solamente un pueblo, ni siquiera es solo su pueblo, sino que ahora Dios lo llama su hijo. ¿Sí? Entonces, de acá vemos cómo es que Dios está pensando en la, podríamos decir, la liberación del pueblo de Israel. Dios no está llamando al pueblo de Israel simplemente para hacerlos una nación soberana, autónoma. No los está sacando de Egipto para que simplemente sean llevados, movilizados a otra parte. No lo está reubicando meramente geográficamente, sino que lo está haciendo es adoptarlos. Y claramente le dice a Faraón, Israel, este pueblo me pertenece como a un padre le pertenecen sus hijos. O sea, es mi hijo, es mi propiedad. Ahora, ante esto, ante el hecho de que Israel sea su hijo y le llama su primogénito, dice, yo te he dicho que lo dejes ir para que me sirva, y como te negaste, como tú no has querido, le dice, yo voy a matar a tu hijo. Pregunta, ¿qué atributo de Dios estamos observando en estas duras palabras que vemos en el versículo 23? Todopoderoso. Es todopoderoso. Bien. ¿Qué más está remarcándose ahí? Cuando leen el versículo 23. Felipe, me da la impresión como que fue igual una amenaza. ¿Está bien visto eso? Podríamos decirlo, sí, creo que es una amenaza, sí, pero quizás también más como desde el ámbito judicial podríamos decirlo como una sentencia propiamente tal, pero sí, creo que no nos faltaríamos a la verdad al determinarlo como amenaza. ¿Qué más? ¿Qué pueden observar aquí de Dios? Como que es celoso de su pueblo, como un padre celoso de sus hijos, así como que su pueblo le pertenece y los cuida, los protege. Muy bien, defensor, ¿cierto? Defensor, sí. Aprensivo, incluso podríamos decirlo, quizá de alguna forma, sin cierto caer en ese como sobreaprensión o sobreprotección. Muy bien, ¿qué más podemos observar de Dios acá? Que Dios va a tomar represalias contra el faraón. Dios va a tomar represalias. ¿Qué significa eso, que Dios tome represalias? ¿Cuál es el atributo que está ahí? Va a tomar una acción de castigo. Una acción de castigo. Vamos a Romanos 12:19. ¿Quién puede leer Romanos 12:19? ¿12:19? 12:19. Ya, yo lo tengo. ¿Lo leo? Por favor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Dice ahí. De Dios. De Dios. Eso significa que uno de los atributos de Dios, una de sus características y de sus acciones es que Él venga. Pero no podemos decir que es negativo. No. Yo creo que es vengador. Esa es, yo creo, la expresión. Vengativo, podríamos decirlo de alguien que acostumbra a todo el tiempo estarse como defendiendo de manera como muchas veces inapropiada o quizás desde una mala motivación. No obstante, nuestro Dios se adjudica a Él el poder de la venganza. Es decir, que Él da el pago al malvado. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que Dios está
dispuesto o en su santo juicio él ha determinado que amerita la muerte del hijo de Faraón. ¿Qué pecado ha cometido Faraón? ¿Sí? Estar contra Dios, no considerar a Dios en nada. Está contra Dios, no ha considerado a Dios. ¿Qué más? Ha sometido a su pueblo contra la voluntad del pueblo. Muy bien. Ha castigado a su hijo, al hijo de Jehová. ¿Qué más? Han sido perversos, o sea, no es malo, mucho más que malo. ¿Recuerdan algún lugar específico de la Escritura que explique precisamente esa perversión de parte de Faraón? ¿De lo que hemos leído en Éxodo? Cuando manda a matar a todos los primogénitos. Muy bien. Hombres, sobre todo. Sí. Muy bien, exactamente. Capítulo 1, versículo 22. Fíjense bien. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Sí. El pecado de Faraón en contra de los hijos de Israel es que él asesinó probablemente toda una generación. Esto no es menor, estamos ante un genocidio terrible. Imagínense lo que sería que en nuestro momento, actualmente en Chile, un presidente desquiciado diría: vamos a matar a todos los niños. Sería absolutamente inhumano, pero también sería como impensado para nosotros. Ahora, imagínense, eso fue lo que vivió el pueblo de Israel. Y por muchos años. Y por años, exactamente. Oye, Felipe, disculpa. Respecto al comentario que dijo Alan, me parece, con respecto a la venganza de Dios. ¿Eso no, fue Gisela. Perdón, la Gisela. Bueno, sí. Alguien dijo, pero no podría ser una venganza. ¿Cómo Dios va a ser vengativo? Yo creo, no sé, es mi parecer, por eso pregunto. Yo creo que Dios es Dios. O sea, es alguien que nosotros no podemos, con nuestra mente, imaginarnos lo que significa ser Dios. Lo que es Dios, lo que Él involucra, Él es el creador, es el dueño de todo, digamos, de todo lo creado. Entonces, él está en su derecho de ser vengador y muchas otras cosas que tal vez nosotros para nuestra mente no son entendibles. ¿Verdad? Vamos a explicarlo, mira, vamos a Santiago 1.20. ¿Ya? ¿Quién puede leer Santiago 1.20? Quizás 1.19 y 20, para que tenga más sentido el... Yo lo tengo. Ya, léalo. 1.20. 1.19 y 20. 19 y 20, ya. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya. ¿Por qué traigo colación este pasaje? Porque este pasaje evidencia algo que es muy, muy para nosotros llamativo. No es que esté mal airarse, no es que esté mal enojarse. El problema del ser humano es que muchas veces en eso de airarse o de enojarse, peca. Es decir, la ira del ser humano es susceptible a estar teñida de malas motivaciones y a estar descontrolada. Ese es el problema con el enojo, con la ira del ser humano. Pero no así con el enojo ni la ira de Dios. La ira y el enojo de Dios nunca son injustos y nunca obran injusticia. Se dan cuenta ahí que dice: sean lentos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro. ¿Qué significa eso? Significa que cuando, por ejemplo, nosotros vemos actualmente que existe ahí, no sé, un lanza, ¿cierto? Acá en Chile son súper comunes. Y de repente está el centro lleno, hay un lanza ahí, y de repente pasa y le roba a una señora, le roba una gargantilla, qué sé yo, y en eso que lo hace, la pasa a llevar y la tira al suelo. Toda la gente se indigna con ese lanza, ¿cierto? Lo apresan, y uno podría decir, están justamente enojados, porque precisamente está mal lo que él hizo. Pero ¿qué pasa en el colectivo humano? Ahí el corazón y la carne aflora. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, que en vez de simplemente denunciar una mala acción y dar una, podríamos decir, entre comillas, un pago justo a la maldad, la gente se exacerba. ¿Y qué hacen? Los desnudan, los golpean, los humillan, incluso pueden hasta casi matarlos.
Sí. Ese es el ejemplo de que cuando el ser humano obra en ira, no obra la justicia divina. Porque a nosotros, como podríamos decir bien coloquialmente, se nos arrancan las cosas de las manos, se nos va. ¿Se entiende? Se desatan las pasiones. Y ejemplos para eso tenemos los linchamientos que hay, ¿cierto? Incluso hoy en día que está súper en boga en las redes sociales, el funar a alguien. El Eso bullying. viene desde el enojo, desde la ira, pero son acciones que muchas veces pueden llevarnos a pecar. Es como reactivamente, quizás incluso podríamos decir justificadamente, pero estamos haciendo, ¿qué cosa? Dejándole lugar a nuestra ira, pero nuestra ira muchas veces no va a actuar santamente. Por otro lado, cuando nosotros cambiamos la perspectiva y ponemos nuestra mirada en Dios, nosotros vemos que Él actúa desde la ira, Él actúa desde el enojo. Sus juicios son ira derramada. El diluvio es ira de Dios. Imagínense, la lluvia es hermosa, pero cuando llueve 40 días, 40 noches seguidas, la lluvia es mortífera. Dios envió la lluvia. Aún uno podría decir, Dios actuó desmedidamente, Dios actuó como en sobremanera. Lo que Él está haciendo es poco santo porque es como que se le fue de las manos. No, lo que Dios está haciendo es derramar su ira de manera justa y santa en relación al pecado cometido. Entonces, cuando nosotros vemos un juicio de Dios, lo que tenemos que ver no es solo el juicio de Dios, que parece dramático, porque es terrible el juicio de Dios. Pero tenemos que verlo también como una respuesta justa y santa ante un pecado tremendo y terrible. Y es por eso que Dios actúa de la manera que hace. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Moisés, dile esto a Faraón, el mensaje que Moisés tiene que decirle a Faraón es un mensaje terrible. Imagínense lo que significaba decirle a Faraón, al hombre más poderoso en ese momento de ese imperio, ¿sabes qué? Mi Dios, el que me manda, dice que va a matar a tu primogénito. Es terrible. Para Moisés es una prueba gigante, o sea, ser el mensajero de ese mensaje implica poner tu vida ahí en la balanza. Es ponerte a exposición, ¿cierto?, de que ese hombre se enoje contra ti y te mate. Pero aún más terrible que esto es saber que Dios no se quedó impávido mirando cómo las mujeres perdían a sus hijos. Todo ese pecado que se cometió en contra de estas mujeres, que quizás no hallaron consuelo, quizás no hubo nadie ahí que las pudo apapachar, quizás no hubo nadie que pudo salvar a sus hijos. Había un Dios que estaba mirando y Él dice, mía es la venganza. Yo pago. Yo doy el pago justo a las acciones de los hombres. Felipe, dígame. ¿Eso igual se aplica a las injusticias que podemos nosotros vivir? Por supuesto. Sí. Exactamente. O sea, nosotros no deberíamos enojarnos nunca. No, yo creo que no es posible. O sea, mira, sí, quizás hay alguien que nunca se enoja, no sé. Yo creo que no es posible para nosotros decir que no nos vamos a enojar, que no nos vamos a molestar, que no nos vamos incluso a irar. Pero yo creo que lo que nosotros debemos entender es que el Espíritu Santo a nosotros nos da la gracia para no dejarnos llevar por nuestros enojos, no dejarnos llevar por nuestra ira, por nuestros impulsos y ser controlados, gobernados por el poder del Espíritu Santo. Lo que esto significa es que nosotros ya no buscamos venganza. No, pues. Nosotros ya no buscamos la retribución. Este me la hizo, me la paga. Oye, este se portó mal conmigo, entonces yo voy y le hago algo peor o algo igual. Mira, él pecó contra mí, así que yo hago lo mismo de vuelta. Felipe, nosotros tenemos, como humanos, podemos enojarnos, pero lo que no tenemos que hacer es vengarnos, como dice la palabra, no se ponga como es el sol sobre vuestro enojo. Exacto, el sol sobre nuestro enojo. O sea, nosotros podemos enojarnos porque somos humanos. Está dentro de nuestras características el enojarnos. Pero no significa que tengamos que vengarnos, que es otra cosa. Exacto. Es tomar la justicia por nuestras manos. Exacto. Claro. Y creo que también lo vimos en Efesios, me parece. Sí. Sí, como la importancia que en el fondo las emociones sí existen, pero no podemos gobernarnos por ellas. Muy bien. Exactamente. Ahora, yo creo que esta palabra, aunque es fuerte de digerir,
porque lo que estamos viendo de Dios son aspectos que uno podría decir, esto no calza con el Dios de amor que la cultura construyó. Esto no calza con el Diosito, ¿cierto? Chiquitito, y de repente que la Navidad y el bebé, ¿cierto? Y es como que tenemos esta idea de un Dios chiquitito, un Dios buenito, un Dios que nos da todo casi como el viejo pascuero, que nos da nuestros deseos, nuestras emociones, ¿cierto? Todas nuestras expectativas las cumple, y de repente tenemos acá un Dios que dice, no, yo me voy a vengar de este faraón. Yo voy a matar a su hijo porque él mató los hijos de estos, mis hijos. Entonces es súper fuerte, pero a la vez, si lo entendemos bien, es consolador. Pregunta, ¿por qué esta verdad de que Dios hace justicia en las injusticias que nosotros sufrimos trae consuelo? ¿Cómo creen que este aspecto de Dios, que Él venga la maldad del hombre, es para nosotros consuelo? Porque es una protección divina que Él nos brinda. Y no, es como estar protegido por el amor de Él, como hijo de Él. Es igual como uno se siente, corre al papá o a la mamá y se siente protegido por ellos, pero nosotros estamos protegidos por Dios, por Dios Todopoderoso. En el fondo no necesitamos vengarnos, porque sabemos que Él nos va a proteger de una manera sobrenatural, y nosotros sabemos eso, tenemos esa certeza. Entonces, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, qué pasa cuando finalmente los niños sí son abusados, cuando las mujeres sí son violentadas, cuando los hombres son asesinados? ¿Qué pasa ahí? Cuando sabemos que hay protección de Dios, pero igual nos pasan cosas malas. Cuando igual sufrimos el pecado de una sociedad violenta, cuando igual sufrimos el pecado de otros. Felipe, ¿Cómo esto transforma o consuela nuestro corazón? Yo creo que nosotros tenemos, o sea, somos conscientes de que somos cuidados por Dios, pero también Dios hace justicia con nosotros. O sea, me refiero, Él hace justicia con las cosas que nos pasan. Entonces eso trae consuelo a nuestro corazón. ¿Por qué? Es que yo creo que porque vemos el amor de Dios actuando. O sea, a lo mejor no lo vemos presente aquí con una espada o con una pistola matando a otra persona, pero tenemos la certeza de que Él va a hacer justicia con las cosas que nos pasan o nos hacen. Yo creo que el Señor, a través del Espíritu Santo, trata con nuestro corazón de una manera diferente al que no tiene el Señor. Obvio. Y que eso es milagroso. Sí. Porque frente a situaciones en que otras personas las enfrentan de una manera vengativa, por ejemplo, con resentimiento o con actitudes violentas, uno tiene otra actitud, pero ni uno la entiende a veces. Es que es obra del Espíritu Santo. Sí. Es que esa es la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios es arrebatado y como no conoce a Dios, no espera ninguna no es mesurado. Y no espera que alguien lo defienda, ¿entiendes? Menos Dios. Claro. Entonces es la diferencia que hay con nosotros. Nosotros conocemos a Dios y sabemos que, como decías tú, por el Espíritu Santo, Dios nos redarguye también a nosotros, sí. Y aquí está nuestro corazón cuando ha habido alguien que ha hecho una injusticia. Aquí está nuestro corazón, a pesar de que nuestra naturaleza nos lleva a tener esos pensamientos de venganza, porque eso es lo que nos pasa. Pero también, como conocemos a Dios, confiamos en que Él va a hacer justicia por lo que nos hicieron y Él nos va a defender. A lo mejor no lo vemos en el momento, pero sabemos que lo vamos a ver en algún momento. Vamos a Mateo 5:6. ¿Quién puede leer Mateo 5:6? Mateo. Acá, por acá. Lea. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya. Cuando yo menciono este atributo de Dios que la Escritura aquí nos está mostrando, es importante que nosotros entendamos que el deseo de justicia es parte del diseño humano, porque Dios nos diseñó así. Dios nos puso entonces con una necesidad.
Y por eso cuando nosotros vemos las cosas malas a nuestro alrededor, cuando nosotros vemos que están pasando situaciones difíciles, adversas, nosotros nos dolemos en nuestro corazón. Cuando vemos abusos, cuando vemos injusticias, cuando vemos los derechos vulnerados, la integridad de las personas, ¿cierto? Afligidos, a nosotros nos produce algo adentro. Sí. Un deseo de restitución, un deseo de que eso se corrija. Eso es gracia de Dios derramada de manera común, podríamos decir. Es Dios que ha impregnado, que ha puesto eso en el diseño del ser humano. Recuerden que nosotros fuimos creados en el huerto del Edén a imagen y semejanza divina. De Dios. Significa que parte de sus atributos de Dios, parte de sus cualidades están en nosotros. Por causa de la caída del hombre, eso se fracturó, se desbordó, se puso malo, pero de todas maneras quedan resabios de eso. Y cuando nosotros somos llamados al Evangelio, lo que Dios está haciendo es como retornarnos a lo original. Es que nuestros corazones vuelvan a ser puros como lo eran en el principio, para que podamos ser imagen de nuestro Jesús. No obstante, estamos en un mundo donde el mal sigue operando, donde sigue existiendo el pecado, sigue existiendo la carne, sigue existiendo la maldad. Y en este mundo nosotros vamos a sufrir aflicción. De hecho, así lo dice Jesús. Él dice que Él venció al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchos de nosotros vamos a experimentar situaciones muy desagradables y muy terribles en nuestra vida. Vamos a hablar desde cosas pequeñas como una ofensa, una palabrota, un cagüín donde alguien te peló, a cosas más grandes como el engaño, la infidelidad, la muerte, la enfermedad, el asesinato, el robo, el abuso sexual. Estamos expuestos a eso porque vivimos en un mundo caído que todavía no ha sido totalmente redimido, donde la presencia del pecado no ha sido erradicada. Y vivir así, sin esperanza de que la justicia algún día va a ser hecha, es desolador. Entonces Dios nos muestra que nosotros no estamos abandonados a nuestra suerte acá. No. Sino que todo lo que nosotros estamos atravesando, Él lo está observando y para Él es importante. Y no solo lo que nos pasa a nosotros, sino que lo que pasa en todo el mundo. Él está al pendiente de todo lo que hacen los grandes reyes, los grandes políticos, los famosos de Hollywood, lo que hace el mundo, la gente acaudalada, y lo que hacen los pobres, los que no tienen nada, como nosotros. Todos estamos siendo escudriñados todo el tiempo por los ojos del Señor, porque ante Él están todas las cosas abiertas, desnudas, no hay nada que esté oculto para Él. Y cada maldad que el ser humano ha hecho, que aparentemente ha quedado sin pago, que parece que la justicia no alcanzó a perseguir, que son demasiado poderosos para que los carabineros, la policía, ¿cierto? Las ramas de la sociedad que tienen que llegar y aprenderlos puedan hacerlo, y pareciera ser que se salieron con la suya. Dios lo está observando y Él dice en su palabra que Él dará el pago. Eso, hermanos y hermanas, es un consuelo. ¿Por qué? Porque esto significa que aunque a lo mejor hoy en día y quizás a lo largo de toda nuestra vida nosotros no veamos la justicia realizada, sí podemos confiar en que este Dios que es fiel a su palabra y que no olvida ninguna de sus promesas, en algún momento nos hará justicia. Y eso es donde nuestros ojos deben estar. Yo me imagino quizás a tantas mujeres de las hebreas que perdieron a sus hijos, quizás arrebatados de entre sus manos y los vieron morir ahogados ahí por los egipcios, probablemente en cuántos momentos en sus noches de dolor, de angustia, de llanto, clamaban por justicia. Clamaban a Dios: Señor, haz algo porque esto que me pasó me dolió demasiado, esto es injusto, no puedo vivir con esta injusticia. Como cuántas veces nosotros hemos clamado al Señor quizás, diciendo: Señor, mira lo que me está pasando, esto me superó, yo no hice nada y mira lo que me está sucediendo, mira el mal que me han hecho, mira esto que a lo mejor es irreparable, a lo mejor nunca más voy a volver a ser el mismo, mira lo que le pasó a mi familia. Señor, ¿te importa? Señor, ¿tú por qué lo permitiste? Bueno, Dios nos dice: tranquilo, porque mía es la venganza, yo voy a pagar. Que Dios diga eso significa que Él se hace cargo de nosotros de manera completa.
que Él nos diga eso significa que Él se implica en nuestras vidas y que Él conoce nuestro sufrimiento y que Él va a castigar la maldad. Y eso trae esperanza, y eso trae tranquilidad, paz, gozo, en medio de la frustración que puede generar el dolor. Estas palabras son tremendamente reconfortantes para un corazón que está sediento de justicia, como muchas veces podemos estarlo en algún momento de nuestras vidas. Señor, ¿cómo fue que esto pasó? ¿Cómo es posible que yo haya vivido todos estos años de abuso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me haya ocurrido esto? Dios dice, tranquilo, tranquila. No sé lo que te pasó, estoy molesto con esto y yo voy a pagar. Yo te voy a hacer justicia. Yo voy a enmendar esto que te hizo daño. Quizás para muchos ese enmendar se pueda dar acá en la tierra, pero para muchos otros quizás eso nunca se dé en esta vida. Pero eso no significa que llega tarde. Porque quizás dejaremos este mundo con varias heridas a cuestas, quizás con cicatrices o algunos con heridas abiertas todavía, amputados quizás por los sufrimientos de este mundo. Pero tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza es que nuestros pocos años acá en la tierra, como no mucho, 90, 100 años que podamos tener, no se comparan con una eternidad donde nuestra sed de justicia va a ser saciada. Donde ese anhelo del corazón, que a veces quema dentro, esa sensación, ¿cierto?, de angustia, de querer que las cosas cambien, ¿saben? Dios está obrando. Por eso nosotros tenemos que alegrarnos con los juicios de Dios. De repente es como que tiembla y la gente, ¿cierto?, es como, Dios, ¿cómo está permitiendo esto? Oye, se inundó tal lugar, ¿cómo Dios está permitiendo eso? Viene una tempestad, ¿cómo Dios está permitiendo eso? Si es que fuesen juicios parciales, nosotros deberíamos dar gracias porque es Dios controlando, frenando la maldad. Porque la verdad es que el ser humano es muy malo. Sí. Las acciones del ser humano son perversas. Es verdad. El ser humano busca hacer daño al otro. Pero hay uno que está viendo, hay uno que está mirando, observando, evaluando y sopesando santamente las acciones del ser humano y derramará su justicia. Por eso hoy en día, cuando parece ser que el pecado va en aumento, como nunca, que parece ser que la maldad se está cerniendo sobre nosotros, que es como una capa oscura que está cayendo encima y que no podemos escapar, es como que todo está de mal en peor y las cosas están cada vez más terribles, más difíciles y parece que la violencia se multiplicó. Hoy más que nunca debemos saber que nuestro Dios es un Dios que venga la maldad. Que nuestro Dios es un Dios que está mirando y Él traerá justicia y saciará nuestros deseos de justicia. Por mientras, no nos venguemos nosotros, no nos ofusquemos, no nos rebelemos a Él, no busquemos nuestra propia satisfacción, calmar nuestros propios deseos de justicia, yendo y matando y vengándonos nosotros, sino que dejémoslo a Él, porque Él hará justa y santamente lo que nosotros no podemos hacer. Pero, diga. Claro, es verdad que estamos viviendo momentos así donde como que se le ve la maldad, la avaricia, la injusticia, la inequidad, todos los, digamos, todo lo malo, es verdad, se ve como tan fuerte, pero yo siento que Dios igual cuando uno cree en su promesa y cree en Él, igual está tranquilo dentro de lo terrible que está todo. Y eso no es de uno, eso es de Él. O sea, cuando tú lo logras vivir de esa manera, ponte tú hoy día en la mañana, había una noticia donde encontraron un bebé en un tacho de basura en Santiago de 6 meses. Una cosa horrenda, así que uno de verdad lo exaspera. Pero viene después como el Señor está en control de esa situación también horrorosa, porque es horrorosa. Y uno tiende como a angustiarse y el Señor mismo te pone como los paños fríos para que tú no te sigas angustiando con respecto a lo que sigue pasando y lo que sigues viendo y robos y qué sé yo.
como que él mismo pone dentro de lo que es tu temple natural, de que hay cosas que te afectan mucho, él igual lo pone en tu corazón, te dice, tranquila, a mí se me escapa esto, ¿me entiendes? Y eso para uno también es como, es Consolador. como inentendible, ¿no? Inentendible, pero es consolador porque sabe de dónde viene. Uno tiene la respuesta a lo que siente. No sé si me entiende. Uno sabe que viene de él, porque de uno no viene, de nosotros no viene. Y uno lo vive así, gracias al Señor, porque si no uno viviría atormentado, angustiado, insatisfecho, con incertidumbre, con desconfianza, Con miedo. porque con miedo. Sería imposible vivir como estamos viviendo en la situación que vivimos hoy en día, donde no tenemos ninguna certeza. La única certeza nuestra es el Señor, y no debemos tener miedo. Pero eso viene de él también, el pensar de esa manera. Sí. Es raro, pero es así, pero para nosotros es así, gracias a él. Sí, él hace esa obra. Y por eso esta palabra alienta y alimenta para que sigamos descansando en él. Que no significa que no nos vayan a afectar las cosas. No piensen que esto es como una pastilla de indolencia, porque no se trata de eso. No se trata de que no nos afecte lo que está sucediendo, sino que entendamos que cuando nos afecta, podemos ir a la fuente de agua viva y podemos beber de ahí, podemos dejar a los pies del Señor toda esta maldad. A Jesús lo conmovió la maldad. Cuando él estaba entrando a Jerusalén, dice que la palabra que él lloró, y él dice, ¿cuántas veces los quise tener ahí como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas y ustedes no quisieron? El dolor de Jesús por la maldad del ser humano era real. Entonces, nuestro dolor debe ser real también, porque el otro extremo es precisamente ese de la indolencia. Es como, bueno, todo pasa, pero da lo mismo, bueno, es que así son las cosas. No, si no se trata de eso. No se trata de tener una actitud indolente o indiferente, sino que es una actitud de confianza plena en que Dios pagará, y por mientras vivo este dolor y esta angustia y esta tristeza a los pies del Señor, para no volverme angustiado, para no ponerme ansioso y para no volverme amargado. Porque la verdad es que el dolor en el ser humano produce amargura. Y esa es la batalla de nosotros por el gozo. Es cómo logro no amargarme por todas las cosas malas que me pasaron. Cómo logro no ceder ante la tentación de que mi corazón se llene de rencor y de enojo y de esa sensación, ¿cierto?, de autocompasión que es tan terrible. Bueno, confiar en la soberanía de Dios y confiar en la justicia de Dios. Eso transforma nuestro corazón, limpia nuestro corazón y nos protege de esas raíces de amargura que crecen profundo. La lucha del cristiano que ha sufrido, del Hijo de Dios que ha experimentado el quebranto, el dolor por el pecado ajeno, es una lucha por el gozo. Y necesitamos la gracia del Señor. Y por eso necesitamos esto, conocer a nuestro Dios. Porque si no conozco a mi Dios, entonces puedo imaginar que mi Dios es un Dios indiferente. Es un Dios que no se implica. Puedo llegar a pensar que a Dios no le importa lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, lo que estoy sintiendo. Pero a Dios sí le importa. Él sí está implicado. ¿Algún otro comentario o reflexión de los demás que quieran hacer antes de que continuemos? ¿Algo que quisieran compartir? ¿No? Bien, seguimos entonces. ¿Quién puede leer versículo 24 al 26? ¿Yo? Lea, estimada. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ya. Si se dan cuenta, este pasaje es un pasaje muy friki. ¿Ya? Es muy friki este pasaje. Parece ser como un paréntesis y no nos queda bien claro de qué se trata.
Ahora, si ustedes lo leyeron y dijeron, oye, ¿qué está pasando acá? Y no llegaron a comprenderlo, no se preocupen, ustedes están acompañados por la mayoría de los teólogos del último siglo que no han sido Yo no lo entendí. de ponerse a cargo de... Yo no lo entendí. Enrique dijo, aquí esta cuestión cambió completamente. ¿Qué pasó? Sí, como que no se entiende, ¿verdad? No se entiende. Ahora, este es un pasaje que la misma escritura debería poder explicar, pero es lo que nosotros podríamos determinar como un pasaje oscuro bíblicamente. ¿Por qué oscuro? Porque en el original hay muchas expresiones que son muy ambiguas, entonces cuesta determinar qué está pasando. Si se fijan bien, en el versículo 19 dice que, en el versículo 20 dice que Moisés tomó a sus hijos, ¿cierto? Como en plural, o sea, tiene varios hijos, o más de uno. Sí. Pero no sabemos si es un hijo y una hija, o un hijo y dos hijas, o dos hijas, no sabemos, ¿ya? Pero acá aparece entonces, en este versículo, que de ida a Egipto, dice que en el camino, en una posada, Jehová salió al encuentro. Entonces, lo primero que vemos acá es una, ¿cierto?, interrupción divina. Jehová. Pero no viene, entre comillas, podríamos decir, en son de paz. Quiso matar. El ángel de Jehová, ¿cierto?, para bendecirte, ¿cierto?, no sé, como para hablar, para que tomemos el tecito, sino que dice, quiso matarlo. La pregunta es, ¿a quién? En el original no se entiende si a Moisés o al hijo de Moisés. No queda muy claro. Sí, claro. Dice entonces Séfora, que nosotros ahora entendemos, en la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, o sea, lo que podríamos decir como un cuchillo, ¿ya? Pero como el cuchillo bien artesano, ¿ya? Por eso un pedernal es como un pedazo de hueso bien sacado ahí filo. Y dice que cortó el prepucio de su hijo. ¿Qué entendemos acá? Que el prepucio del hijo no estaba cortado antes. ¿Sí o no? Si se corta una vez es porque no se cortó antes. No hay tanto prepucio para cortar muchas veces, ¿ya? Entonces, y lo echó a los pies ¿de quién? Del ángel de Moisés, no sabemos. Pero luego le habla a Moisés. Entonces nosotros podríamos suponer que le está diciendo, a Moisés le está tirando el pedazo de prepucio, que es algo muy, muy friki también, porque es como, ¿por qué está haciendo eso? ¿Cuál es el propósito, cierto? Me imagino al pobre niño ahí, porque no debe haber sido joven, no, porque ha sido de unos 14, tal vez 16. 30 años. Ah, sí, correcto. Moisés tenía 40 años casado. 40 años ahí. Sí. O sea, no hay incompleto, es todo esto lo que aparece solamente Alan. Entonces, el original es igual de enigmático que este. Ambiguo. Entonces, imagínense, ya, si es un adolescente, más vergüenza me da a mí, pobrecito, ¿cierto? Si es un adulto, peor. Ya, entonces ahí está, el adulto acaba de ser circuncidado, y la mamá tira el prepucio, ¿cierto?, a los pies, y luego dice esto: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y lo que los expertos dicen es que tampoco podemos saber qué está pasando aquí. Es decir, leemos eso y no sabemos con qué tono y con qué finalidad lo dice. Lo está diciendo de manera, ¿cierto?, agradecida, tú me eres un esposo de sangre, o de manera irada. Oye, no, es que tú me eres un esposo de sangre. No sabemos cuál es la intención de Séfora. Pero dice, así le dejó luego ir. ¿Quién? Jehová probablemente. ¿A quién? A Moisés probablemente, no lo sabemos, dice. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, esto es todo lo que podemos saber a ciencia cierta de este pasaje, porque la verdad es que no hay mucho comentario al respecto, no se sabe bien. Ahora, yo les voy a dar mi teoría, ¿ya? Pero les digo, esta es solo mi teoría, no es que sea palabra de Dios, ¿ya? Entonces, de esta fracción, ustedes entienden que este es el paréntesis del Felipe. En mi idea, lo que ha sucedido es lo siguiente. Moisés tuvo un hijo y no lo circuncidó. Es decir, no guardó el pacto. Ahora, la señal del pacto que Dios dio, que es la circuncisión, es tanto una señal como un requisito para permanecer en el pueblo de Dios. ¿Dónde aparece eso? En Génesis 17. Así que vamos a Génesis 17 solamente para recordar eso. ¿Puede leer
¿Alguien, capítulo 17, del versículo 10 al versículo 14? Yo lo tengo. Ya, léalo nomás. Del versículo, ¿cuánto dijiste? Del 10. Del 10 al 14. Ya, ok. Dice, espérame. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Hasta ahí? Hasta el 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ya. Entonces, ¿dónde para mí está la conexión con lo que acabamos de hablar? Es precisamente en el versículo 14. O sea, el riesgo de no cumplir con el pacto, con la circuncisión, es precisamente que se vuelve entonces un hombre que está, entre comillas, condenado por Dios. ¿A qué? A la muerte. ¿Sí? Entonces, recuerden, es toda mi teoría, ¿ya? Llamémosle la teoría Sepúlveda. Entonces, ¿qué está pasando? Creo yo. Pasa que Moisés ha sido llamado por Dios para llevar a cabo un plan de Dios. Pero en el transcurso a hacerlo, Dios le está haciendo ver que hay un problema en su integridad, podríamos decir. Es imposible que Moisés pueda cumplir a cabalidad el ministerio que Dios lo ha llamado a cumplir si él no ha guardado en su casa, podríamos decir, la ley de Dios entregada hasta ese momento, que es la circuncisión. Entonces, ¿qué pasa? Aparece Jehová. Nosotros sabemos que Jehová le acaba de aparecer en el monte, en una llama ardiente, ¿cierto? En una zarza ardiente, para que él cumpla el propósito. No es que Dios quiera de repente matarlo, no es como un Dios, ¿cierto?, que cambió de opinión drásticamente. Es que esta, entre comillas, como incumplimiento de la ley, lo expone a la muerte. Y en esa actitud desesperada, porque quizás qué cosa está pasando entre Moisés y Jehová ahí, quizás Moisés cayó fulminado en ese momento, a lo mejor preso de una enfermedad fulminante, no sabemos qué está pasando, es Séfora la que entiende, por el pasaje, que debe circuncidar a su esposo, y entonces eso es como el acto de salvar la vida de Moisés. Es como decir, ahora está cumplido el pacto, ahora está hecho lo que tenía que hacer. Es como ponerse al día. Exacto. Es como, podríamos decir, ajustar cuentas con Dios. Y por eso Jehová lo deja ir. No es que la intención de Dios haya sido matarlo, sino que esto fue como un aviso de cuidado con tu integridad, Moisés. O sea, si vas a cumplir este rol, si vas a hacer esta labor que yo te estoy encomendando, tienes que ir en integridad, en santidad, podríamos decirlo, tú y tu familia. Entonces tú pecaste porque no circuncidaste a tu hijo, no cumpliste mi pacto, entonces yo voy y te someto a el juicio de haber incumplido el pacto. Esa es mi interpretación. Podría estar completamente errada, así que se las dejo de tarea para cuando ustedes estén en el cielo, usted se encuentra con Jesús, o con Moisés, o con Séfora, o en hijo circuncidado, y usted les pregunta ahí, ¿qué pasó en el capítulo 4, versículo 25 al 26? Y probablemente ahí nos den una respuesta bien interesante. No, bien loco. Con el prepucio. ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer? Los más entendidos pueden responder esa pregunta tuya. Sí, pero hay mucho que comentar porque es como algo que pasó nomás. Sí, pues. Bien, vamos al versículo 27 al 31 para terminar el capítulo del día de hoy. ¿Y veo una pregunta? Sí, dígame. ¿Pero por qué lo habrá hecho ahora y no lo hizo antes? Eso no podría saberlo.
No. No hay, no hay manera de... Ya es mucho, ya. Pero, mira, a mí me divierte tirar hipótesis, solo sé que no es útil, porque finalmente tú elaboras sobre algo que no está dicho y te puedes quedar con tu conclusión, pero la conclusión nunca va a ser válida realmente porque no está apoyada en la escritura. Entonces, hay un riesgo en tirar hipótesis así. Ahora, igual voy a tirar una, solo porque sí. Yo creo que Moisés se fue exiliado. Para mí, esto es mi construcción nomás, ¿ya? Bueno, de nuevo, hipótesis Sepúlveda. Yo creo que cuando él está exiliado, yo creo que de alguna forma él está como renegando de su cultura, de su vida, dejándola atrás. Y creo que en parte olvidar la circuncisión es como su forma de estar como sufriendo, por decirlo de alguna manera, el exilio. En estos 40 años no se nos dice que Moisés haya buscado especialmente a Dios, dice que Dios trató su carácter, o sea que en el fondo él fue humillado por Dios, pero no quiere decir que él haya estado, entre comillas, como saludablemente en el cielo. Entonces probablemente se trata de una época donde él ha olvidado o dejado atrás su cultura, pero bien podría ser por otra cosa, ¿ya? Entonces, por eso tampoco creo que se puede saber. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Y habrá Ya. sido un solo hijo también, hombre, o un solo varón? Porque habla de uno. Exacto. Cuando dice en el versículo 20 que dice sus hijos, y luego habla de que uno no había sido circuncidado, mi conclusión más como inmediata podría ser, claro, esa inferencia, es como, si es que tuvo dos hijos, porque habría circuncidado a uno y al otro no, entonces lo más lógico para mí es que no circuncidó a su único hijo. Pero de nuevo, hay ahí también un salto inferencial que no sé si también es tan productivo decirlo. La verdad es que la familia de Moisés va a permanecer bien ahí como en el anonimato, no es tan importante, entre comillas. Dígame. Tú nombraste que esto era un pasaje oscuro, dijiste hace un momento. Exacto. Porque no está claro. Claro, Sí, como en la posición. ¿hay más de estos pasajes en la Biblia? Sí, hay muchos. Sí. Hay muchísimos. Con respecto a eso, bueno, nosotros ahora hasta leímos uno y que no, directamente no lo entendemos. ¿Por qué el Señor haría estos pasajes que nosotros no entendamos? Buena pregunta. ¿Por qué crees tú? Porque es O sea, Dios, como quiere. Sí, pero aparte de esa respuesta, porque sabemos que Él es Dios y que lo puede hacer, la pregunta pero es, igual la intención puede ser hartas cosas, puede ser que en la traducción, una mala traducción, puede ser que de idiomas se perdió el sentido. Exacto, sí. Sí. O sea, igual estoy tirando hipótesis, no seguro. O puede ser directamente que Dios permitió que estuviera un pasaje así que nosotros no entendamos. Y si fuera así, yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de poner eso en la escritura? ¿Qué buscaría el Señor con eso? Yo creo que igual Dios es súper sabio en su actuar, obvio. Y que muchas veces nuestras capacidades son súper limitadas. Esto es mi teoría también, es que yo creo que igual muchas veces que hay cosas que simplemente están como... Hay información limitada, porque si es que quizás está más clara, no vamos a entender o no vamos a ser merecedores de... no sé cómo explicarme en el fondo, pero yo creo que la manera más simple es que Dios cuando necesita explicar algo muy gráficamente, porque nosotros necesitamos entenderlo muy gráficamente, lo hace. Y cuando no es porque simplemente nosotros o no necesitamos tanto detalle en esa parte, o simplemente si es que Él nos diese tanto detalle, nosotros no sabríamos manejarlo. Eso creo yo. Humildemente, y quizás me equivoco, pero no sé.
Linda, no se equivoca nunca esta niñita. Ah, linda Ceci. No sé si te ama. Hermosa, yo también. A ver, la pregunta no la puedo responder directamente porque la pregunta es ¿por qué Dios lo haría? Y la verdad es que no tengo claro por qué Dios lo haría. Entonces no puedo responder algo que evidentemente Dios tampoco ha dejado dicho. Lo que sí puedo responder es que Dios ha dejado clara todas aquellas cosas que están concernientes con nuestra salvación. Eso significa que todo lo que necesitamos saber del Evangelio y de su revelación lo tenemos disponible y clarificado, ¿no? Entonces, todas estas cosas que parecieran ser como ya elementos un poco más, podríamos decir, como inexplicables para nosotros o poco precisos, poco claros, yo creo que es porque Dios soberanamente así lo decidió. Pero eso no afecta en directa relación con nuestra salvación, porque no son elementos que sean requeridos para que nosotros podamos creer en Él. Por ejemplo, para mencionarte algunos, la palabra del Señor nos dice en Génesis que la serpiente le habló a la mujer. Eso desencadena una serie de preguntas. Pregunta 1, ¿por qué la serpiente habla? ¿Hablaban todos los animales o hablaba solo la serpiente? Porque la mujer habló con la serpiente y no se espantó, porque si a mí una serpiente me empieza a hablar, yo salgo corriendo, pero a ella aparentemente no la afectó. Ese es un pasaje oscuro en ese sentido. O en los pasajes más adelante, cuando habla de, por ejemplo, habla de los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces, ¿qué pasó? Se metieron con ellas, ¿cierto? Y salieron hijos, y dice que habían gigantes en esa época, y uno se pregunta, ¿y cómo llegaron a haber gigantes en la época? ¿Qué dice la Biblia sobre los gigantes? ¿Cuál es su génesis? Tampoco la Biblia lo explica. Más adelante, vamos a verlo, ¿cierto? Me parece que es en Números, aparece un profeta que era un falso profeta, pero que sabía precisamente cómo Dios operaba, Balaam. Y Balaam le pasa algo súper curioso. Está transitando hacia donde tiene que ir para maldecir al pueblo de Israel, y la mula se le pone terca y dice que no quiere llevarlo la mula. Y pasó que la mula estaba viendo a un ángel que el profeta no veía, y había un ángel ahí que le estaba impidiendo el paso. Entonces la mula era como bien sabia, la mula, porque la mula vio al ángel y no quiso seguir. Y dice que Dios desató la lengua de la mula y la mula pudo hablar. Pasaje oscuro, o sea, los animales tienen la lengua atada y por eso no hablan, y si Dios le desata la lengua, los animales hablan, tienen conciencia, pueden hablar, y justo habló hebreo la mula. Los perros chilenos hablarán chileno. Entonces, hay un montón de preguntas que uno se podría hacer en torno a esos pasajes. Pedro habla, y Judas habla acerca de Enoc, y de que Enoc fue llevado por Dios, pero que Enoc dejó escrito el testimonio en contra de la generación, y en Génesis aparece Enoc, también fue arrebatado por Dios. Pregunta, ¿por qué fue arrebatado? ¿Arrebatado a dónde? ¿Qué hizo ahí? Bueno, hay hartas cosas que Dios no deja claras, y no las deja claras nomás. Si la pregunta es ¿por qué? No sé. No sabría decirlo. Pero lo que sí sé es que la revelación que Dios ha dejado es suficiente para nuestra salvación. Y que hay hartas cosas que Dios no nos va a explicar o que no comprenderemos hasta cuando estemos con Él. Y quizás hay cosas que quizás eternamente no comprendamos, porque, como un poco decía la Ceci, quizás como para calmar esa ansiedad, pero que es muy cierto, y al final llegamos a la comprensión de que Dios es Dios. Y que hay cosas que no siempre vamos a poder comprender completamente lo que Dios hace. No lo podremos llegar a determinar, pero sí al menos sabemos con confianza que lo que Él nos ha dejado es sabio, es justo, necesario para nuestra santificación, y en eso podemos entonces estar como contentos. Simplemente para terminar este paréntesis, la pregunta de Alan. Alan, si tú puedes leer 2 de Pedro 3:16. Lee, por favor, el 15 y el 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16. 15 y 16.
Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya, por qué precisamente quiero leer esto? Es porque efectivamente en la palabra hay cosas que van a ser oscuras y hay otras que van a ser de difícil comprensión. Imagínense, Pedro escribiendo en su carta dice, hay cosas que son difíciles de entender y por causa de que no las entienden bien, hay algunos que van y las tuercen, o sea, les dan un significado distinto al que deben tener. Por eso es tan importante hacer este ejercicio de ir paso a paso por la escritura, hacernos una teología bíblica completa y entender entonces que los cimientos que nos permiten la deducción o las conclusiones deben ser siempre en virtud del mismo mensaje de la escritura. Porque de lo contrario nos vamos a encontrar con hartas cosas que son de difícil comprensión y podemos llegar al error de torcer la escritura. El versículo era segunda de Pedro 3, 15 y 16. 15 y 16. Sí, eso fue lo que tengo. Ya, vamos a quedar hasta acá porque ya son las 9:21, así que creo que ya es prudente para que estemos terminando. ¿Quisiera alguno hacer alguna reflexión en torno a lo que revisamos el día de hoy? ¿Algún comentario antes de que terminemos? ¿Usted tiene algún comentario, mi amor? Es que se hizo demasiado corto, como que los quitaste alguna parte de la hora. Pensé que eran las 8:30. No, son las 9:21. ¿Y por qué tan apurado, Felipito? ¿Tenía algún compromiso? Ya. No, para nada, es para ser prudente con la... Como ustedes saben que en el estudio somos muchos, entonces la idea es que puedan todos tener también sus tiempos, Pero hoy día domingo todos han tenido su tiempo todo el día, pues, digo yo. Claro, eso dice usted, pero no sabemos la realidad de cada uno, entonces siempre hay que tener consideración de todo. Y creo que igual es prudente. Yo partí a las 8:04 minutos. La idea es que partamos siempre a las 8, entonces así 1 hora, 1 cuarto, 1 hora 20 de estar estudiando, creo que está súper bien. Ya, claro. ¿Algún comentario, aparte del de ahora, para terminar? Chuta, estamos todos calladitos. Sí, ya, está bien. Poco a poco, Felipe. Ya no gusta poco. Bueno, mejor. Así tienen más ganas y más hambrecita, ¿cierto? Para los próximos estudios. Bien, vamos a orar. Dígame. No, que yo iba a decir que encuentro que estaba bueno el estudio, que fue como bien diverso, como que se tocaron hartos temas, como que se recorrió como un camino por temas. Esa podría ser como mi pequeño... Bien, súper amigo, muchas gracias. Felipe, yo destacar el tema de la justicia y de la venganza, como se dice, que no está en nosotros como ir por nuestra cuenta, ¿cierto?, a buscar la venganza, sino que cuando sufrimos esta injusticia, que yo creo que todos hemos sufrido de alguna y otra forma, nosotros descansamos en el Señor, que Él es el dueño y en su momento Él lo hará. A veces quizás nosotros nos impacientamos, ¿cierto? Porque queremos justicia ya, rápida, pero igual es pedir al Señor que durante ese periodo en que Él aplica la justicia, también a nosotros nos dé esa calma, esa paciencia, para que el Señor aplique la justicia cuando sea el tiempo de Él. Entonces, como que nos ayude también a eso, a estar tranquilos durante ese tiempo en que Él haga lo que tenga que hacer. Sí, yo igual me quedo con más o menos esas concepciones igual de hoy. Uno, el siempre estar atentos a Dios
y a lo que, como a cultivar, a nutrirnos en Él en el fondo. Y pedirle siempre que nos llene, que fortalezca nuestro espíritu y que nos llene de su amor para que también vaya sanando nuestras heridas y que nos recuerde siempre, no sé, yo siempre pienso en también Colosenses 3:23, que al final, no sé, cuando uno de repente quiere tomar, no sé a ustedes, pero cuando yo de repente algo me hace daño y quiero tomar justicia por mis manos, y digo, bueno, no, en realidad Dios todo lo ve, todo lo sabe, y yo debo obrar a Dios, porque Él me ve y Él conoce en el fondo mi corazón y mi actuar, y que nuestro foco en el fondo siempre esté en Él, que es más glorioso, y reforzando, claro, lo que vimos hoy, que nuestro Padre, que un padre siempre cuida a sus hijos. Y yo creo que en este grupo igual hay varios que ya tienen hijos, y quién más que ustedes para saber cómo conectar con esa emoción de saber que un padre siempre va a estar y va a velar por el bienestar de sus hijos. Quizás no, y yo también siempre recordando que los tiempos de Dios son perfectos, que su plan es perfecto. Así que siempre nos mantenga ahí con fe nomás, y yo hacer mi parte de mantenerme ahí bien cercana a la palabra. Amén. Amén. Súper. ¿Alguien más? Antes de que terminemos. Gisela, está silenciada, por si acaso. Súper bueno que el Señor es súper bueno que el Señor tiene esta capacidad de ser vengador con justicia, porque si nosotros se nos atraviesa las ganas de vengarnos, vamos a dejar las cosas. Entonces saber que él lo hace justamente es como súper bueno. Uno descansa en eso, descansa en que está, ¿cómo se llama? Descansando de que la venganza que uno va a sentir, que sabe que va a sentir, es imperfecta. Sí, se quedó pegado, ¿no? Sí. Y se quedó pegado, parece. Sí. Sí, como que la vi y quedó ahí. Pensé que había sido yo nomás. ¿Qué hago? Me fue a vengar. Es que no sé qué hacer si le interrumpo. Después a lo mejor va a querer. Sacar de la reunión. Sí, pues está hablando sola, no, nadie me escucha. Felipe. Sí. ¡Qué risa! Ay, estoy vago, me duele un montón la espalda, no me puedo reír bien. Ya, pero lo voy a silenciar nomás porque ya, no sé si vuelve. No sé cuánto rato deberíamos esperar. Yo creo que ya estamos en tiempo ya. ¿No? ¿Sí? Ahí. Se enojó. No. No, debe haberse ido la señal. Sí, yo creo. Se ha ido. Se va a vengar. Oh, me río y me doy la espalda. Ya, vamos a orar al Señor. Ya. Gracias por este día. Señor, te damos gracias una vez más por esta tarde. Gracias por el estudio que nos concedes tener, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, porque siempre es viva y es eficaz. En esta hora declaramos, Señor, que la creemos, que es la verdad, que consuela nuestro corazón, Señor, que nos corrige, que nos disciplina, que nos anima, Señor, que también trae medicina a nuestro corazón. Gracias, Dios, porque tú nos revelas quién eres tú. No nuestras preconcepciones, no nuestras ideas de quién eres tú, sino que tú nos muestras quién tú eres desde tus propios labios, Señor. Y te agradecemos, Dios, porque vemos tus atributos de soberanía, vemos que tú eres el que tuvo el poder para intervenir en nuestro corazón y sacarnos del pecado. También eres quien endurece al ser humano al dejarlo libre tras sus concupiscencias, sus maldades. Y eres también ese Dios vengador, ese Dios que trae justicia. Y te glorificamos, Señor, por tu justicia, porque tu justicia es santa. Tú nunca vas a llevar a cabo, Señor, acciones que sean malvadas. Tú nunca pecas. Por tanto, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque eres a quien podemos recurrir en los momentos de soledad, de angustia, de aflicción, y en los momentos donde la maldad de este mundo nos sobrepasa, Señor.
Como decía Alan, todos hemos experimentado de alguna manera, en alguna medida, el dolor del pecado. Todos hemos sido víctimas de alguna forma y también victimarios de esto que es nuestra mala naturaleza, nuestra naturaleza caída. Pero Señor, te damos gracias, porque en medio de todas esas injusticias que hemos recibido y esas injusticias que hemos cometido, podemos ver cómo tú, Señor, nos libras. Y gracias por esa esperanza, Señor. Tal como dice Mateo, bienaventurados somos, Señor, somos doblemente felices, porque si estamos sedientos de justicia, seremos saciados. Tú nos saciarás, Señor. Así que gracias porque no tenemos que enojarnos, amargarnos, no tenemos que comprometernos con una causa, no tenemos que movilizarnos de alguna manera, sino que sabemos que tú, Señor, vas a obrar. Así que gracias. Gracias porque tú traerás a todos esos niños que están siendo abusados, tú traerás justicia a todas esas mujeres que han sido asesinadas, golpeadas, tú traerás justicia incluso, Señor, a los animales que han sido explotados, que han sido asesinados, Señor, que han sido muertos por causa de la avaricia, la codicia. Tú incluso vas a hacer justicia por nuestra mala administración del medio ambiente, por el daño que le hemos hecho a tu creación. Gracias, Señor, porque nosotros podemos ver que tú harás justicia al pobre, al desamparado, a la viuda, al huérfano. Gracias, Señor, porque en este mundo de injusticia, de maldad, de violencia, nuestro corazón encuentra consuelo en ti. Por eso yo te pido, Señor, si alguno de nosotros ha estado en este tiempo experimentando mucha amargura, quizás mucha ansiedad, quizás mucha tristeza por causa de lo que estamos viviendo, Señor, yo te ruego que tú levantes nuestra mirada a ti. Te ruego, Señor, que tú nos permitas depositar todas esas ansiedades a tus pies. Empaparnos, Señor, de eso que está en tu trono, de gracia. Y saber, Señor, en confianza en nuestro corazón, de que tú obrarás. Porque tú no eres hombre para mentir, no eres hijo de hombre para arrepentirte, tú eres veraz. Yo te pido, Señor, si alguno de mis hermanos se ha sentido afligido en este tiempo, quizás en sus corazones cargan con dudas, con angustias, o con dolores, Señor, de las experiencias terribles de este mundo, yo te ruego que tú traigas sanidad a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que con tus manos poderosas y tiernas, tú sanes nuestro corazón y nos concedas consolar a otros con esa misma consolación con que tú nos consuelas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Apareciste, sí, nos fuiste, estamos ahí. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Hasta la mitad, parece. A mitad. Sí. Pero bien. Bien, chicos, chicas, amigos, amigas, un gustazo verlos, escucharlos. Les mando un abrazo grande a cada uno, que estén bien en esta noche calurosa. Y nos vemos el jueves. ¿Ya? Pueden desconectar, que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Chao.